Venga, perfecto. Cualquier duda que tengáis, yo ahora ya comparto pantalla, dejo de veros, entonces con total confianza, si tenéis alguna pregunta, activáis micro, intervenís y abordamos cualquier cuestión. Como decía, hoy es la continuación de lo del otro día. Vamos a volver a introducir las diferentes teorías y para mí es importante incidir y ser repetitivo allí para comprenderlas bien y que se vea a nivel teórico y a nivel de comprensión cómo integrarlas todas, porque aunque sí que es cierto que cada uno de los enfoques, desde luego que está diseñado para que funcione por sí mismo, pues es algo que siempre digo, la riqueza metodológica en el docente es algo muy importante para poder tener diferentes herramientas en diferentes situaciones y, bueno, tener un abanico más amplio de cómo actuar. Y si además sabemos integrar o compatibilizar las diferentes metodologías o estrategias, pues somos mucho más eficaces. Entonces, hoy volveremos a repetir eso. Lo único que la segunda parte, tal y como os dije, iremos viendo cómo se van incluyendo de manera práctica en tareas. A mí sí que es verdad que es algo que me gusta más veros trabajar a vosotros si hacemos y tenemos tiempo presencial para poderlo llevar a cabo, pero hoy pues os traigo unos ejemplos hechos para que os hagáis ya la idea. Entonces, vamos con ello y cualquier duda preguntáis. Os digo, hoy la sesión creo que será algo más corta, no llegaremos a las 2 horas. Y a ver si, porque por más que cambio lo de poder entrar de manera automática, no me digáis por qué, pero no sucede. Uno de los modelos principales que veíamos, y yo la verdad que no puedo ocultar mi preferencia por él, es el ecualizador de Tomlinson, porque me parece realmente el que más aterriza sobre la realidad educativa, el que tiene una graduación muy de sentido común, que además si hacemos una reflexión sobre nuestra tarea del día a día, pues tiene una explicación muy sencilla y nos vemos reflejados. Entonces, para mí es el principal de los modelos, al menos desde mi punto de vista y como trabajo yo, diría que lo que más fácilmente aplico es Tomlinson. En segundo lugar, lo que más fácilmente aplico es la nivelación de nodos. Y en tercer lugar, el modelo SEM. Y en el envoltorio de todo ello, desde luego, sería el DUA, que al final son como esos pilares que van a sostener eficazmente los 3 modelos. Tomlinson nos hablaba de 7 elementos a tener en cuenta que podemos regular, que podemos manipular. Podemos manipular cuestiones de contenido, podemos manipular la abstracción, la estructuración, la independencia, el ritmo. Al final, esto se resume en que puedo modular y graduar, puedo graduar el cómo y puedo graduar el cuándo. El qué, el contenido, la abstracción, su estructuración, puedo jugar con la presentación de todo esto. Más o menos profundidad de contenido, todo mucho más instruccional o menos instruccional y les paso entonces al alumnado más autonomía e independencia, todo de manera más literal, quizás más abierto, más abstracto, y eso me permite jugar con la complejidad de las tareas. Solo el jugar con esos 7 ecualizadores ya me permitiría nivelar las tareas. O sea, si yo una misma tarea cojo estos 7 elementos y la diseño desde un enfoque altamente instruccional y guiado, digamos que es el nivel más básico, el nivel en el que estamos enseñando a reproducir el contenido, el aprendizaje. Son tareas sobre todo de recordar y de entender. Cuando empiezo a abrir y ese contenido se vuelve más transversal o no solo implica el qué, sino con qué lo empiezas a relacionar, empiezas a aplicarlo fuera del contexto más cerrado, empiezas a abrir el nivel de instrucción, ya no es tan paso a paso, sino que vas introduciendo incógnitas, vas sembrando un poco la duda, haces que el alumno tenga primero que analizar la situación, elegir el contenido, el saber que tiene que aplicar en esa situación y pasar a esa aplicación. Son ya tareas de conexión. Tener que conectar el saber, tener que conectar lo que vas aprendiendo es otro pasito más hacia ese aprendizaje significativo y estaríamos en un nivel ya en el que empezamos a desarrollar una habilidad que se acerca ya o va encaminada hacia el desarrollo de competencias. Si seguimos adelante
y introducimos sobre todo ese poder transformador, donde una tarea no tiene por qué ser lo que parece, sino que el alumno desde su independencia, desde su autonomía, puede proponer cambios, o incluso lo puede hacer también el docente para ir metiendo distractores, ir jugando un poco con esa flexibilidad cognitiva, con esa capacidad de cambiar de tarea, con ir jugando también con ese funcionamiento ejecutivo que podemos poner a prueba con estas variables. Cuando voy introduciendo esa transformación, voy dando paso a ese nivel de reflexión y de creación de tu propio aprendizaje. Y pasas a un nivel innato de evaluar. En el momento que paso a crear, evidentemente me voy reprobando, me voy autoevaluando. Sería una manera muy sencilla de nivelar las tareas y, como nos dice Tomilson, que todos pasen por todos los tipos de tareas, por todos estos niveles, simplemente midamos la profundidad que nos va a marcar el desarrollo, la competencia que tiene ese alumno en ese momento en este tipo de tareas. Yo digo, a mí personalmente es el modelo que de cara a personalizar el aprendizaje más interesante me parece y que mejor se alinea con nuestra aula y con nuestro sistema educativo español. Entonces, yo digo que yo no puedo esconder mi preferencia al respecto, es lo que más he trabajado y luego viene lo demás. Pero ya allí cada maestrillo tiene su librillo y analizar también cómo trabajáis vosotros y qué es lo que mejor se os adecua. Otra disculpar, a ver. Vale. La siguiente teoría, que sería el modelo SEM, que sí que es un modelo inicialmente ideado para el desarrollo del talento. Lo que pasa que si lo analizamos de una manera más global, vemos que tiene una alta adaptabilidad a cualquier contexto y nos permite también realizar esa graduación del aprendizaje y esa personalización. Las directrices sobre las que se apoya es, primero, asumir la existencia y la posibilidad de realizar una compactación curricular. Podemos tener alumnado que ya sepa lo que nosotros teníamos programado y que íbamos a trabajar y que no necesita incidir más en ese conocimiento, que puede trabajarlo de otra manera. Y esto se puede desarrollar a través de 3 tipos de tareas. Un primer tipo de tarea, que sería de exploración general, que al final es exponer al alumno esos nuevos saberes, esas nuevas experiencias educativas, esas nuevas áreas de conocimiento, y nos sirve también para observar diferentes intereses que se van despertando. Este tipo de tarea, alineado con Tomlinson, tendría que ser ese nivel de reproductivo donde lo que vemos sobre todo es el comprender, el recordar, el ir creando esa base del andamiaje. En algunos casos, un andamiaje y una base, evidentemente, más sofisticada, porque si hemos asumido la compactación es porque la base de ese saber básico que yo iba a explicar, muy posiblemente ya se conoce y digamos que esto ya es una base sobre base, una primera profundización de ese saber básico. Después pasaríamos a enriquecimientos de tipo 2, tareas de tipo 2, que si lo alineamos con Tomlinson pasaríamos a esas tareas de analizar y aplicar. Requiere cierta reflexión y ahí es donde entra el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, de pensamiento analítico, de pensamiento creativo, diferentes pensamientos y diferentes complejidades. Es un nivel más y aumenta la abstracción y hay que jugar con el ritmo y empieza el desarrollo de esa autonomía y de esa independencia en el aprendizaje por parte del alumno. De alguna manera empezamos a dejar atrás la parte más instruccional y empezamos un poco el aprendizaje a base de la toma de decisiones. También aquí es un momento importante en la interacción. Si tuviese que hablar de momentos en los que podemos aplicar un aprendizaje en solitario, individualmente o colectivo, las tareas de nivel 1, de tipo 1, podrían ser perfectamente individuales para conocer ese potencial del alumno, para que él descubra intereses, para que él asiente conocimientos básicos. El nivel 2 sería un momento perfecto para el aprender juntos. Y aquí empezamos a unirlo también con lo que es el DUA. Que si os acordáis, esos principios iniciales, no los 3 pilares, pero sino esos principios iniciales, nos hablaba de aprender juntos, de un aprendizaje para todos, de estilos de aprendizaje, de estilos de enseñanza. En esa diversidad empieza a verse en estas tareas de tipo 2
donde todo es más amplio y más abstracto. De esa manera llegamos al último tipo de tareas, alineados con el nivel 3 de Tomlinson, evaluar y crear, a través de la propia indagación del alumno. Vamos a realizar verdaderas indagaciones o investigaciones sobre esos puntos de interés, sobre esos temas propuestos, y buscando otra vez esa vuelta al desarrollo del talento y a poder mostrar lo aprendido de manera individual. Aquí es importante, y esto lo rescatamos de DUA también, diferentes formas de expresión. Puedo investigar, pero puedo sacar mis conclusiones de diferentes formas. Puede ser redactado, puede ser oral, puede ser en un libro, puede ser en un cortometraje, puede ser de diferentes formas la expresión. La cuestión es ir a ese último nivel de complejidad donde aumenta la autonomía, aumenta la abstracción, disminuye la instrucción. Son, como digo, totalmente compatibles los modelos. Se compatibiliza perfectamente con el DUA y, sobre todo, modelo SEM, con esos 3 tipos de tareas de enriquecimiento. Y Tomlinson, con esas agrupaciones 2 a 2 a lo largo de 3 grupos de tareas, también tienen su correlato. Después, la nivelación, que, si os acordáis, también nos explicaba que realmente el esquema no es este. Esto es para que nosotros lo veamos de manera sencilla. Cada nodo es un saber básico que evidentemente se van conectando, vamos creando ese andamiaje. Para llegar al saber del nodo 2 necesito haber pasado por el 1 y haber aprendido unas cuestiones que me llevan al segundo nivel. Pero incluso dentro de cada nodo podemos ver, y aquí aplicamos el principio de compactación, diferentes competencias o manejos curriculares, además de diferentes capacidades, diferentes ritmos, diferentes formas de comprender la situación. Y aunque yo tenga inicialmente pues 1, 2, 3, 4 tareas desempeñadas o diseñadas para esto, lo cierto es que las puedo presentar en un nivel de compensación o de nivel básico, en un nivel de estandarización o de enriquecimiento transversal, o en un nivel de ampliación y profundización. Esto dependerá de cómo nosotros lo planteamos. Hay veces que este primer nivel, según las características de nuestro alumnado, el área de conocimiento, necesariamente será un nivel de compensación porque sabemos que tenemos alumnado que no se sitúa todavía en ese nivel estandarizado de aprendizaje y que todavía está en un nivel por abajo. También se trata un poco de saber modular y compactar a quien haya que compactar, compensar a quien haya que compensar y ampliar también a quien haya que compensar. ¿Vale? Son, como decíamos, no son nodos realmente lineales. El dibujo era ese dibujo pues ramificado, que recordaban a esos libros en los que, llegados a un punto en una página, tú tomas una decisión y entonces te vas a la página 50, la 60, la 70. Se trata de que realmente seamos capaces de nivelar a través del diseño personalizado de trayectorias de aprendizaje. Y no tanto, aunque es un inicio, de coger una tarea y convertirla en 3 niveles diferentes, además a las bravas, o sea, como si hubiese 3 tareas diferentes. Hay formas más suaves de hacerlo y hoy lo veremos. Sobre todo el arte de incluir preguntas y los objetivos de la misma, que implican habilidades concretas, nos van a llevar a diferentes niveles de concreción y nos van a llevar a diferentes niveles de desempeño ante un mismo enunciado y ante una misma tarea, que es realmente un poco la clave. Bueno, disculpar un momento. Vale. DUA, como decíamos, una educación para todos, diversidad, aprender juntos, las cuestiones de la ética, la cognición, la emoción y sobre todo esos pilares de accesibilidad a la información, la representación, las implicaciones, la acción y también las diferentes formas de expresión. Entonces, ¿cómo facilito el acceso a la información? ¿Cómo facilito el demostrar el aprendizaje? Y sobre todo, ¿cómo facilito ese compromiso con la tarea? Y en los niveles de los nodos, del modelo SEM, de Tomlinson, también podemos ver eso. Ese primer nivel de accesibilidad a la información tiene mucho que ver con el primer nivel de desempeño de las tareas de Tomlinson. Ese primer nivel
o ese primer pilar que nos habla del acceso a la información de diferentes formas de representación, tiene que ver con el acceso al saber básico, a esa parte que se relaciona con ese aprendizaje más de tareas de reproducción, el memorizar y el comprender. Cuando ya hablamos diferentes formas de expresión, nos metemos en ese mundo ya más procedimental, más complejo, más abstracto y también más independiente, y por eso pasamos más a esas tareas de nivel 2 de SEM, a las tareas de aplicación y análisis del modelo de Tomlinson, incluso a los niveles ya más estandarizados de enriquecimiento transversal, donde el proceso, el cómo, es lo que más importa y es lo que cambia la forma de aprender. O sea, no es lo mismo una situación del mismo contenido ante tarea repetitiva que el mismo contenido ante tarea manipulada o del mismo contenido ante una creación sobre ese contenido, sobre esa tarea. O sea, al final nos centramos en lo mismo, pero son diferentes formas de demostrar y diferentes formas de exigir. Esto es lo que todos entendemos. Los nodos lo entendemos fácilmente. Vemos que hay 3 pilares en el DUA, 3 clasificaciones de habilidades cognitivas y de conocimientos en Tomlinson, 3 tipos de tarea de enriquecimiento en modelo SEM y 3 niveles en los nodos de aprendizaje. Por lo tanto, podríamos coger el diseño gráfico de cada una de las teorías, superponerlas y ver cómo se alinean. Y a partir de ahí es aplicar creatividad y compromiso, pero por parte del docente. Primero nos comprometemos nosotros en el diseño de esa tarea creativa que va uniendo todas estas posibilidades para provocar el mismo en nuestro alumno. Y sí que es cierto que la experiencia sí me lo dice que muchas veces cuando nosotros nos comprometemos con ese diseño diferente que hacemos, solemos provocar lo mismo. No siempre, ¿eh? Ha habido veces que yo lo reconozco también, que he llegado a clase con algo que a mí me parecía espectacular, que eso iba a ser la mejor clase que había dado en mi vida y ha sido un fiasco. Pero bueno, también hay que aprender de esa perspectiva y a veces de esas expectativas que nosotros vamos creando, que no son las mismas que las de nuestros alumnos. Pero bueno, en general, en procesos muy elaborados, cuando el docente disfruta, el alumno también. No olvidemos que al final también somos un espejo que va proyectando. Y muchas veces la actividad de nuestro aula también es lo que nosotros estamos haciendo sentir. Sencillo de compatibilizar, ya os digo. Pasamos a ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es cómo personalizaría el aprendizaje a través de 3 niveles diferentes y, por lo tanto, 3 tipos de tareas diferentes. Puede ser una secuencia en la que yo parto del trabajo individualizado de un nivel 1 de tareas, después paso a un nivel 2 y paso a un nivel 3. Sería como los nodos. O sea, estaría más representado por los nodos. El nivel básico, el nivel estandarizado y de enriquecimiento, el nivel de ampliación. Nivel 1, basado en tareas de recordar y comprender. ¿Qué tipo de conocimiento? El conocimiento, sobre todo conceptual. Vamos a estudiar el qué y, como mucho, pequeñas relaciones de con qué se parece. ¿Vale? Entonces, tareas de recordar y de comprender, nivel 1 de Tomlinson, conocimientos básicos y tareas generalizadas para introducir al aprendizaje, tipo 1 del modelo SEM, incidencia en la representación múltiple sobre todo, y por lo tanto el poder acceder a la información, DUA, pilar 1, y después veremos la evaluación mucho más tradicional como si estamos recordando y comprendiendo, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, o como mucho una tarea definitoria, es asentar el conocimiento más básico. Algunas de las actividades que podemos llevar y que implican recordar y comprender, lluvia de ideas, sobre una cuestión concreta. Aquí os voy a plantear unas tareas todo el rato del océano y su biodiversidad. Entonces, por lo tanto, la lluvia de ideas, además de tener que recordar, me implica o me sirve también para mostrar el nivel inicial, una evaluación diagnóstica. ¿Qué conocemos de los océanos? Incluso, para aplicar a IDUA, vamos a proyectar algunas imágenes, algunos vídeos, a ver de qué manera os voy dando esos apoyos para que
bueno, por decirlo de alguna manera, se os vaya soltando la lengua y me vayáis transmitiendo ideas. ¿Cómo vamos a recordar? Quizás ahora de momento parece que no sabéis nada de los océanos, pero esas imágenes y esos vídeos recordatorios a modo de pistas os van a ayudar. Cuando ya conseguimos pues, ese compromiso por parte del alumno, incluso quizás ese miedo al fracaso, miedo a equivocarse en las respuestas, conseguimos realmente que ellos empiecen a compartir conocimiento y a expresarlo. De momento es introducir la pregunta, base de la creatividad y del pensamiento crítico. Después ayudamos, damos soporte para empezar a recordar, para iniciar el aprendizaje, vídeos, imágenes, lecturas, todo aquello en diferentes formatos que nos ayude a acceder a la información. Y una vez que existe ya una pequeña base, entonces sí que existe el contexto de seguridad en el que ellos pueden empezar a compartir esos conocimientos previos que tienen. Una vez que asentamos las primeras ideas, conviene visualizarlas, tenerlas ordenadas. Un mapa conceptual. Lo primero era individual, lo que cada uno cree lo verbaliza. Lo segundo es más cooperativo, es grupal. Un mapa conceptual sobre tus ideas, las de tu compañero, la del otro, la del otro, la del otro. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con la ayuda de los demás. Y en ese mapa conceptual no solo va a estar el concepto básico de los océanos, sino sobre esa pregunta de qué conocemos, que han salido cuestiones como la flora, la fauna, las corrientes, las características del agua, el ciclo del agua, pues podemos ir haciendo un mapa conceptual que a su vez nos ayude a definir nuestro tema de trabajo de manera mucho más general. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo rematamos? Pues de una manera también muy tradicional, lectura y subrayado de ideas clave. Al final, lo que hemos pedido es una lluvia de ideas motivada o provocada a través de pistas en modo de vídeos y de imagen. Ayudamos a crear ese contexto de seguridad para verbalizar los conocimientos previos que trae el alumno a modo de diagnóstico. Pasamos a ordenar las ideas, las de un conjunto de personas, para que construyamos un poco ese conocimiento más social o ese conocimiento más colaborativo y ordenado en formato de mapa conceptual. Y después pasamos a una lectura relacionada con las ideas clave del mapa conceptual, donde a través del subrayado pues vayamos asentando más esos aspectos clave. Representación múltiple porque introducimos vídeo, imágenes, textos, incluso la expresión oral. Formas de expresión, formas de verbalizar el aprendizaje, ya no solo con la parte oral, sino también con la parte escrita en los mapas conceptuales, sino también con diferentes formas de discutir y de participar en el grupo de trabajo y de formas de proceder tanto cuando se esté individualmente o como cuando se está trabajando en cooperativo. El entorno de confianza, el ir creando soportes, el ir andamiando, es lo que nos va a ir creando el compromiso. Cuando nivelamos, no solo facilitamos el aprendizaje, no solo estamos estructurando realmente una lógica, sino que estamos haciendo mucho más consciente a nuestro alumno de su evolución, de su aprendizaje. Y eso crea compromiso. Cuando hablamos de cómo educar la motivación, cómo educar la autoestima, cómo educar el autoconcepto, pues precisamente es con este tipo de tareas en las que evidenciamos el progreso, evidenciamos que existe una mejora y eso el alumno lo necesita. Y si hablásemos de rendimiento académico, sabríamos que precisamente ese correcto andamiaje es una de las claves para que después aumente el rendimiento. También es una de las claves esa alternancia de trabajo individual y trabajo cooperativo, que empezamos a ver la utilidad de nosotros mismos dentro de un grupo y de cómo el grupo también nos hace mejor a nosotros. No en todos los casos pasa eso y es algo que conviene trabajar con los chavales, pero si nunca procedemos a estas cuestiones, difícilmente vamos a saber cómo se desenvuelven los chicos. Entonces, bueno, conviene. Evaluación, como decía, mucho más tradicional, pregunta-respuesta y como mucho un glosario, un diccionario de términos, algo definitorio. En las tareas de nivel 2, que vendría como después en esta secuencia, nos vamos a ir a un enriquecimiento para todos del modelo SEM a través de un aumento de la abstracción, una disminución de la estructuración y de la guía en la tarea.
Ahora es momento de, una vez que alguien ha recordado y ha comprendido, empiece a aplicar y analizar. Y aplicando y analizando vamos a saber realmente si en el primer paso solo ha habido un recuerdo o ha habido realmente una comprensión. Vamos a retomar la idea de los organizadores gráficos, de los mapas, pero hoy en día con las herramientas que tenemos podemos recurrir a mapas interactivos, a mapas en los que podemos dibujar las corrientes, como por ejemplo del Golfo, que nos creen esos compromisos, que creen ese elemento motivacional en el que la representación del contenido es diferente. Incluso ha estado al alcance de la creación del propio alumno. Y ahí empezamos a lanzar preguntas más abstractas, más hacia la reflexión y la creación de conjeturas, de hipótesis. ¿Cómo afecta la corriente del Golfo al clima de Europa? ¿Lo sabes? Bueno, primero puede ser que especulemos, que hagamos alguna hipótesis. Podemos hacer entonces una introducción a la investigación, que vendrían esas tareas 3D del modelo SEM, pero a modo más de una búsqueda de información, un paso previo en el que se enseña a buscar eficazmente la información. Y lo que hacemos es que con esa búsqueda de información comprobamos nuestras ideas previas, si coincidían o no. Es otro nivel más de elaboración, no solo compartimos ideas, sino que las comprobamos y nos empezamos a introducir en ese aprendizaje basado en la evidencia y en la indagación. Simulación virtual del ciclo del agua o experimental. Podemos experimentar realmente, lo podemos explicar una y mil veces el ciclo de agua, de hecho se hace, pero es mejor que lo vayamos experimentando y que ellos lo vayan manipulando. Y se puede, es un experimento sencillo de hacer, lo podemos hacer inmediato, si tenemos los materiales adecuados y disponemos de ellos en el colegio, lo podemos hacer de otra forma, sobre todo cuando llega ya los últimos meses ya de primavera y con ese calor, tarritos de agua con un plástico por encima en la ventana del colegio y veremos cada día qué es lo que pasa. Podemos medir cuánta agua queda, si ha habido evaporación o no. Vamos a ver si se está condensando realmente ese agua, sube a ese plástico, se queda pegado y las gotas que después caen es lo que sería de alguna manera nuestra lluvia. Cuestión es que se trata de este nivel de empezar a manipular, de empezar a aplicar. Tiene que ser ya un aprendizaje ya más auténtico y poder llegar incluso a aplicar evaluaciones más cercanas de la autenticidad también. Si aplico y manipulo, entonces estoy en condiciones de pasar a un siguiente nivel de pensamiento que es debate sobre una idea clave, de momento guiado. En algún otro momento podremos dejar que se debata desde los intereses de cada uno, pero de momento vamos a guiar un poco. Se trata de crear un andamiaje real. O sea, nadie aprende solo, por muy capaz que sea, por muchas posibilidades que tengan de crear esa hipótesis, mejor que enseñemos a aplicar el potencial de cada uno bien. Y bueno, tenemos nuestra labor, cada vez menos instruccional, pasando más una guía y después casi observacional para actuar en el momento concreto para un feedback muy rápido y muy concreto. Entonces, nos podemos meter en tareas de debate porque ya hay una conciencia sobre una experimentación. Disculpad. ¿Cómo aplico DUA? Aquí la realidad es que en la representación nos va a pasar todo el rato lo mismo. Si en cada tipo de tareas, en cada nivel, la representación tiene que ser siempre variada, diferentes elementos. Nos cuesta hoy muy poco poder tener un elemento audiovisual, uno más interactivo, más manipulativo, uno que implique más la comunicación y el compartir con otros que sea una representación más para un análisis individual. Podemos jugar muchísimo con ellos. En la expresión, lo mismo. En este mapa, en esta simulación, en este debate, puedo verbalizar, puedo esquematizar y tener una idea más abstracta a través de gráficos, puedo escribir un informe breve, puedo hacer muchísimas formas de demostrar lo que he aprendido, sin tener que pasar solo por un único reto. Por ejemplo, exponer vuestro experimento de forma oral. Vale, bien. Expon tu experimento de forma oral, pasar todos por ese trance porque tenéis que aprender a esa parte de la comunicación, pero hacer un informe también de lo que habéis hecho. Y eso es escrito. Vamos a dar la posibilidad que cada uno también se maneje en sus zonas de confort y sacarlos también de allí sabiendo que al menos en algún momento van a tener una parte de apoyo. Y compromiso. El jugar
esa baza de individual, cooperativo, ayuda a despertar un poco esa reflexión sobre no puedo fallar a los demás cuando estoy en el grupo, pero cuando estoy individual tampoco me puedo fallar a mí mismo. Vengo de un grupo, los miro de reojo, sé que la gente lo está haciendo bien. Las comparaciones son odiosas, pero muchas veces el compromiso en un contexto social parte de la comparación de los iguales. Y en estas edades es inevitable que ellos se comparen. Es inevitable. Entonces, evaluación más cualitativa. Incluso aquí ya, en vez de ir a esas herramientas pues de pregunta, respuesta y algo definitorio, sí que puedo recurrir ya más a una observación sistemática o a la elaboración de pequeñas producciones escritas. Puedo observar cómo se desenvuelven en el debate y en el trabajo cooperativo, cuál es su implicación. Puedo pedirles una pequeña elaboración de un diario en el que ellos vayan exponiendo lo que han aprendido o lo que ellos han entendido que han aprendido. O puedo presentarles un problema y decirles desde la aplicación y el análisis del mismo, resolver el problema. ¿Qué habéis comprendido en ese problema? ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué haríais para resolverlo? Entonces, bueno, ese análisis de casos yo también recomiendo que al principio sea guiado y una vez que tenemos las estrategias adquiridas de cómo resolver, pues les empecemos a dar más autonomía. Nivel 3, que ahí, si nos guiamos más por el modelo SEM, ahí entramos en ese enriquecimiento tipo 3 de investigación, proyectos más autónomos. Claro, a mí aquí, si estamos hablando del alumnado más capaz y que encima de la casualidad, que encima se conjuga o se mezcla con además de alta capacidad, pues alto rendimiento, pues claro, pues nos pueden hacer unos proyectos envidiables. Pero se trata sobre todo de esta última fase ir despertando lo que tiene que ver con la motivación y el compromiso. No te voy a poner límites, no te voy a guiar tanto, básicamente te estoy introduciendo un tema muy general y te pido que tomes decisiones sobre qué vas a desarrollar de ese tema. A ver qué tal investigas, a ver qué tal profundizas, qué producto final vamos a tener, cómo me vas a exponer tu investigación. ¿Me vas a escribir un artículo científico? ¿Me vas a crear un blog especializado en ese tema? ¿Me vas a hacer un reportaje? ¿Un documental? Bueno, productos mucho más creativos, mucho más abiertos, mucho más elaborados, que sí que pueden despertar ese interés por indagar y profundizar en el tema. O sea, ya no es partir del interés en base a lo que me gusta y lo que no me gusta, sino incluso dentro de las temáticas que, situándonos en el qué, no me interesan tanto, buscar el apoyo en transformar el cómo. Y ahí, pues bueno, con esa indagación, con ese producto final que puede ser transformacional y que tú puedas variar, pues podemos encontrar ese punto de partida de enganche del alumno y de motivación. También terminar con una exposición pública, cómo presentamos los proyectos, sobre todo para que haya feedback, para que haya interacción. Y no se trata tanto de crear comparaciones, sino que cuando ya llegamos a este nivel de nodo, a este nivel de Tomlinson de crear y de evaluar, cuando llegamos a este nivel de investigación en el modelo SEM, nos estamos yendo a niveles complejos, muy complejos. Es muy posible que ahí veamos trabajos ya muy elaborados. Y en nuestra mano está pedir que sean de forma individual o crear grupos de trabajo que siempre van a hacer que el producto final pues sea mejor, que siempre vamos a tener la situación donde hay uno que tira más, dos que viven un poco del cuento, otro que intenta implicarse. Bueno, eso sabemos que en el día a día del aula, cuando trabajamos en grupos reducidos, nos suele pasar. Y que quizás también es porque lo hacemos de vez en cuando y no terminamos de crear esa cultura del cooperativo y del colaborativo real. Pero los proyectos incluso se pueden plantear con fases individuales y otras más cooperativas. Yo siempre pongo un ejemplo. Nosotros hacíamos radionovelas matemáticas. Crear esa radionovela sobre un concepto matemático era cooperativo. Pero ¿de dónde viene eso? Ni siquiera sabían que íbamos a hacer ese proyecto de esa radionovela. Yo llegaba un día y les decía,
¿me podéis escribir un cuento sobre números, sobre las matemáticas? Entonces, bueno, ellos se iban a casa o lo hacían allí a lo largo de una hora y escribían una historia sobre las matemáticas. Cuando lo tenían, introducíamos esa exposición pública, esa lectura, cada uno de su historia, y después introducíamos el debate con preguntas guiadas. ¿Cuál es el concepto de matemáticas que más os ha llamado la atención? Y decían, bueno, pues el de fulanito. Vale, pues tenemos el contenido que nos ha llamado la atención. Interés 1. 2. ¿Cuáles eran los personajes más creativos, los que más os ha gustado? Los de Menganito. Venga, pues tenemos el concepto matemático X con los personajes Y. ¿Y cuál ha sido la historia más divertida, la que más os ha llamado la atención? Pues la de otro. Pues venga, vamos a mezclar el contenido de uno, los personajes de otros, la historia de otro y el desenlace de otro. Y ahora vuestro reto es que sobre esas ideas, sobre las que llegamos a un acuerdo de que son las mejores, crear la historia final, la revisamos y cuando sea la buena, a ver de qué manera la pasamos a una radionovela. La lee uno, vamos a tenerlo en un modo de una voz en off que simplemente habla de manera plana, va a haber personajes, va a ser una lectura cooperativa. Cada paso se pregunta el cómo seguimos trabajando y ellos van tomando decisiones sobre el cómo, van valorando las ideas creativas de los demás, van valorando también su propia creatividad y al final ven el aporte conjunto de todos. Volvemos a recuperar ese apartado más del DUA de aprendemos todos y un aprendizaje para todos. Todo va sumando, pero claro, depende de cómo nosotros diseñamos las actividades para que de verdad todo sume. En estas tareas, digo, el DUA, otra vez, representación múltiple, eso lo vamos a tener siempre. La expresión, aquí sobre todo el nivel transformacional. Aquí sí que diría una investigación de qué, sobre esto, para esto, ¿se te ocurre otra manera? ¿Queréis cambiarlo? ¿Qué propones? Aquí sí que incidiría mucho en qué me puedes proponer tú. Ya que hemos llegado al nivel 3 es porque sabes, porque comprendes y porque aplicas y porque analizas. Pues una vuelta más de tuerca. ¿Qué me sugieres? Vamos a ir introduciendo responsabilidad y la evaluación. Vamos a meter diferentes rúbricas que se aplican sobre los diferentes procesos y sobre los diferentes materiales finales. Aquí, desde luego, que nos vamos a encontrar pues una evaluación previa sobre lo que es el diseño. Manipulamos la información, la investigación. Después una rúbrica que me va a ayudar a evaluar y a hacer un seguimiento de todo el proceso de este proyecto de investigación, de creación, de exposición y una rúbrica muy clara sobre la exposición final en base a las diferentes formas de expresión. ¿Qué voy a valorar de una expresión oral? ¿Qué voy a valorar de una expresión escrita? ¿Qué voy a valorar de un material audiovisual? Porque el contenido es fácilmente encajable y observable, pero la cuestión es si nos vamos a un nivel 3, donde sobre todo importa el proceso, donde entonces importa las habilidades que utilizo, ¿cómo puedo observar eso? Cada nivel es más abstracto y por lo tanto la evaluación requiere de herramientas más refinadas que nos ayuden a mantener pues esa objetividad. Y que incluso no sean tanto para una calificación final, que también porque irremediablemente la tenemos que hacer, sino que nos den información para poder redactar un informe cualitativo que de verdad describa el proceso. Esa parte también creo que es más interesante que el concluir en esa calificación. Son compatibles totalmente. El modelo SEN, como os decía, se va de tareas de enriquecimiento desde el 1 hasta el 3. Los niveles, tenemos 3 niveles, básico, medio, avanzado. Tomlinson, además de los 7 ecualizadores, que son una maravilla si aprendemos a seleccionar cada uno de ellos en la tarea implicada y a manejarlo, el tener muy claro los tipos de habilidades, el recordar, el comprender, el analizar, el aplicar, el evaluar y el crear, el tenerlos en mente y saber que según lo que implica la tarea que propongo, me estoy moviendo en un nivel o en otro, es básico para tener ese mapa mental del docente en el que sabe dónde se está moviendo. Y el DUA, que son los 3 pilares que va a soportar todo. Lo tenemos muy en cuenta, más de lo que nos parece. Y Tomlinson y los nodos muchas veces a los docentes lo que nos hace falta es tiempo y calma para poder hacer una revisión de lo que hemos ido haciendo en nuestra trayectoria, de cómo lo hemos ido haciendo, cómo ha ido cambiando y sobre todo pensar en cuando cambió, dejé de hacer esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó?
para que cambiase. Esto funcionaba, pasé a un periodo en el que tengo la sensación de que no era tan eficaz. ¿Qué ha cambiado? Nos falta, pues bueno, pues ese tiempo y sosiego para poder hacer una revisión de nuestro propio trabajo. Otra forma. A mí esta me gusta mucho. La otra, al final, hemos creado como 3 niveles de complejidad en la tarea, según lo que vamos a implicar en la misma, y por lo tanto me obliga a una secuencia. Pero a mí esta me parece muy eficaz. O sea, ¿de qué manera puedo tener una única programación, absolutamente y solamente una, que todos apliquen esas tareas, esa programación, y cómo puedo aún así nivelarlo? Y la clave, igual que en la creatividad, pasa por las cuestiones, las preguntas. Estamos muy acostumbrados a tener un enunciado y después hacer 1 o 2 preguntas muy concretas sobre el enunciado. La cuestión es que si yo vuelvo a coger SEM, si yo vuelvo a coger Tomlinson, si yo vuelvo a coger los niveles y sobre todo tengo en la mente esas habilidades cognitivas y esas tareas concretas que me ayudan a nivelar, yo lo que voy a hacer es realizar preguntas. Y sé, como docente, que hay preguntas que se relacionan directamente con actividades de recordar y comprender, por lo tanto, nivel 1, otras que van al nivel 2 y otras que van al nivel 3. A partir de ahí, si yo no quiero atascarme en una única tarea por sesión, incluso por 2 sesiones, y lo que quiero es seguir avanzando y diversificar las tareas, daré a elegir. Yo voy a plantear 9 preguntas y voy a pedir al estudiante que seleccione 3. Habrá personas que seleccionan las 3 iniciales, otras las 3 del medio, otras las 3 del final. Eso es muy fácil para saber en qué nivel se mueve cada uno, pero a medida que esto se va sistematizando y que ya no lo vemos como una toma de elecciones que tiene que tener una respuesta rápida y por lo tanto yo me sitúo en un único nivel, vamos a ver que los estudiantes empiezan a elegir quizás la pregunta 1, la pregunta 5 y la pregunta 9. Y ahí empezamos a ver realmente cómo se va despertando el compromiso. El alumno al principio va a asegurar, dice la 1, la veo muy clara. Ve, mide y comprende que le ha resultado suficientemente fácil. Entonces, dice, entiendo que la 4 va a ser la más fácil del bloque 2. Voy a subir un poco el nivel, me voy a la 5 del nivel 2 y la saco. Venga, voy a tope ya, me voy a la 9. Eso pasa a posteriori. Estas formas de trabajar al final hay que ir poco a poco introduciéndolas, hay que ir educando al alumno, nos tenemos que acostumbrar también nosotros, pero vamos a ampliar los enunciados y vamos a ampliar las preguntas, que no nos dé miedo. Y no pasa nada si una tarea no se termina en una clase. Mejor, va a parecer como... Va a implicar incluso algunas organizaciones propias del desarrollo de proyectos y viene muy bien para que el alumnado se revise a sí mismo en cada sesión para saber dónde estaba. Entonces, vamos a aumentar los enunciados y vamos a aumentar el número de preguntas. Y después decidimos, oye, no, mira, es que tenéis que responder todos a todas, porque me interesa que paséis por todos los niveles. A ver, ¿qué nivel de competencia veo en cada alumno? No, os dejo elegir. O se puede ir alternando. No, mira, hoy en esta tarea en concreto vais a responder todos a todas las preguntas, a ver qué tal. En estas no, en estas solo vais a responder las de nivel 1. En las siguientes vais a poder elegir una de cada nivel. Podéis ir un poco dirigiendo mientras estamos en fase de entrenamiento de cómo aplicar esto. Muy eficaz y muy eficiente para nuestro trabajo. Al final es coger lo que ya tenemos y decir, bueno, si reflexiono sobre los tipos de tarea que me ayudarían a personalizar y nivelar el aprendizaje, ¿qué hago? Introducir preguntas que impliquen diferentes habilidades, que impliquen transversalidad, que impliquen nuevas formas de pensamiento. Y con eso voy a ir cumpliendo. Los ajustes sobre el ecualizador, pues nos vamos a ver que sobre todo va a tener mucho peso el ritmo. Ahí vamos a ver que hay gente mucho más rápida, otros más lentos, gente que sin darnos cuenta va a haber pasado por los 3 bloques de preguntas y ya ha respondido otros que han necesitado quedarse en el 1 y solo en el 1, no hay problema, no hay problema. Después, en cada bloque de preguntas podemos hacerlas cada vez más abstractas, menos estructuradas. Incluso en el nivel 3 podemos hacer preguntas en las que implique una pequeña investigación o búsqueda de información de los datos que necesitas. O sea, es muy sencillo y yo os digo volver a unir todos los modelos. Estructurar cada vez más tareas más libres, preguntas que impliquen una reflexión personal y a ver qué es lo que has entendido y qué es lo que propones. Incluso, pues, mucho grado de independencia. Es ir nivelando.
La integración del DUA, lo mismo, es que al final representación siempre vamos a ofrecer diferentes formas. En las preguntas, la primera pregunta a lo mejor se concluye que tienes que hacer un esquema. La segunda, que tienes que leer un texto y exponer las ideas clave de manera oral. La tercera, que quizás tengas que hacer un dibujo representativo. La cuarta, que te tengas que unir con un compañero y entre los dos hagáis una entrevista sobre el tema que se está hablando. Bueno, pues diferentes cuestiones. Ese cambio de formato, ese cambio de expresión, ese cambio de representación ya provoca compromiso en sí mismo. Y el saber manejar la situación para que ningún alumno se pierda por el camino y vaya creando ese andamio fuerte del nivel 1 al nivel 3 va a hacerles, como decía antes, ser más conscientes del proceso de aprendizaje. La personalización del aprendizaje consiste sobre todo en hacer mucho más consciente al alumno de lo que está sucediendo en esa adquisición de contenidos y de saberes. Justificar la propuesta, como digo, es que es muy sencillo. Tipo 1 de SEM, nodo tipo 1, actividades de reproducción del ecualizador de Tomlinson y sobre todo en el DUA tendría mucho que ver con la representación, el cómo accedemos a la información básica. Entonces, a partir de ahí, graduamos. Yo digo, 3 niveles en cada una de las teorías, es fácil unirlas. Un proyecto, un itinerario semanal. El proyecto se parece a la primera propuesta. La primera propuesta realmente era una misma tarea en la que yo hago 3 nivelaciones y por lo tanto parece que convierto o saco de la primera tarea 3 más. Pero es lo mismo, simplemente ampliada, creando más profundidad. Pero aquí no, aquí sí que voy a crear una programación más compleja a modo de proyecto en la que a medida que van pasando las semanas voy a ir subiendo el nivel de complejidad y voy a ir saltando a tipos de tareas, a tipos de nodo y a tipos de habilidades cognitivas implicadas. Incluso voy a jugar también con el DUA en esa expresión, representación y compromiso. Entonces, primera semana, yo me lo tomo como la semana en la que presento el contenido más básico y de adquisición para todo el mundo. Por lo tanto, tareas de tipo 1, ¿vale? Eso que hablábamos de esa lluvia de ideas, ese esquema, ese compartir la información y llegar a un esquema más global, pero bueno, tareas de comprender y recordar. Todos tienen que pasar por el nodo 1. Podemos tener un caso muy, muy llamativo en el que necesitemos compactar y ya en el nodo 1 vamos a pasar o a reconvertir esas tareas en un enriquecimiento de tipo 2 a través de la transversalidad. Le vamos a pedir cómo aplicarías esto en. Y vamos a introducir ahí la creatividad, o sea, relaciones forzadas. ¿Cómo podría una bicicleta cambiar la educación? Pues va a haber que relacionarlo. Pues aquí es lo mismo, o sea, cómo, si estamos, por ejemplo, en las proporciones, en las medidas, en las sumas, ¿cómo la medida puede explicar la arquitectura? Una pregunta más compleja en la que mientras sus alumnos siguen adquiriendo ese saber básico, ese alumno se va a saltar el nodo 1, el tipo 1 de tareas y vamos ya a tener un enriquecimiento con una profundización. Semana 2, me voy a ir ya al nivel 2. Vamos a empezar a aplicar. Vamos a empezar a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. A ver si de verdad hemos comprendido todo. Si lo hemos comprendido, lo aplicamos. Si no aplicamos, nos falta contexto, nos falta comprensión. Quizás de momento solo hemos memorizado. Y es importante asegurarnos el salto de la memorización a la comprensión. No conviene correr en ese salto crítico de tipo 1 a tipo 2, de nodo 1 a nodo 2 y de tareas de reproducción a tareas más de reflexión y de aplicación. O sea, hay que andamiar bien desde el principio. Tomemos el tiempo que necesitemos para, sobre todo, ese salto del recuerdo, de la memoria a la comprensión. Cuando la comprensión está asegurada, vamos a aplicar, vamos a analizar. Para nosotros los docentes es más difícil crear la tarea o dar el salto del tipo 2 al tipo 3, del nivel 2 al nivel 3, y al alumno realmente el salto difícil es del 1 al 2. En el momento que llegamos al nivel 2, a ellos les estamos sacando ya de ese pensamiento típico dentro de la caja, dentro de la zona de confort. O sea, en el momento que le digamos aplica, piensa, reflexiona, toma decisiones tú mismo, lo estamos sacando del contexto en el que les hemos hecho vivir mucho tiempo, que es sobre todo la instrucción.
somos altamente instruccionables. Por más que nos parezca, creo que nos representa casi todos el modelo instruccional de enseñanza. Pero bueno, que es normal porque al final también es lo que, sobre todo las generaciones que actualmente estamos en las aulas y que ya llevamos un tiempo, pues hemos pasado por unos métodos de enseñanza que sobre todo se basaban en estas cuestiones. Y vemos que efectivamente siguen siendo la base del aprendizaje, o sea, tiene que estar dentro de ese tipo 1, pero luego hay más mundo. Entonces, a ver cómo introducimos esa cultura del salto al nivel 2, habiendo de verdad afianzado el nivel 1 y que no nos dé miedo el nivel 3 al docente. Porque sí que es verdad que tenemos que confiar mucho en lo que sabe el alumno porque le vamos a dar mucha independencia, mucha toma de decisiones. Pero es que realmente tampoco nos están obligando en ningún momento a llegar al nivel 3 de forma apresurada. O sea, esto describe una secuencia lógica en la que vamos a poder nivelar el aprendizaje y, por lo tanto, adquirir diferentes destrezas y habilidades que nos llevan a aprender más y mejor. Pero no nos están marcando ningún tiempo. Acordaros de que en el ecualizador de Tomilson nos habla del ritmo y el ritmo es manipulable. Nos tomaremos el tiempo que nos tengamos que tomar. Habrá conocimientos, proyectos por los que podremos ir más rápido y otros en los que iremos más lentos. Incluso el propio grupo clase nos va a marcar. Y si nos vamos también a un grupo concreto de alumnado con altas capacidades, muy probablemente los propios intereses de este grupo va a marcar también la velocidad de crucero en unas tareas y la velocidad en otras. Entonces, juguemos también con el tiempo porque podemos. O sea, podemos manipular el qué, podemos manipular el cómo y podemos manipular el cuándo. Incluso podemos personalizar la evaluación sin alterar los criterios que oficialmente nos aparecen en nuestra norma, que cabe recordar que siempre un docente pues vamos a tener que tener ese currículum de referencia y cumplir con lo que ahí se expone. Pero a partir de ahí es cierto que tenemos una alta flexibilidad o capacidad de manipulación de todas estas cuestiones. Y podemos evaluar de manera personalizada. En tipos 1, en tipos 2 y en tipos 3. En tipos 1 ya hablábamos de evaluaciones basadas en el recuerdo y la comprensión, preguntas objetivas, exámenes de preguntas y respuestas de toda la vida, mapas conceptuales, glosarios, definiciones de conceptos clave. Hay muchas formas, pero muy básicas. Casi es reproducir lo que somos capaces de recordar. Para demostrar que vamos más allá y que aplicamos, tendríamos que ir a una evaluación más práctica, a estudios de casos o a reproducciones de una situación real que plantea un problema que debe ser analizado y que desde el conocimiento conceptual nos lleva a la aplicación de unos procedimientos que nos permite arreglarlo. Esto conviene ir graduándolo. Yo este tipo de exámenes sí que los hago en la universidad, concretamente las menciones de PT, en una asignatura que es intervención educativa. El examen es cooperativo y lo que tienen en el aula son 12 estaciones de aprendizaje. Y hacemos un poco una simulación también de lo que serán luego las oposiciones. Una de las 12 estaciones las hacemos a sorteo, igual una bola. Sacamos una bola, estación 5. Eso quiere decir que la estación 5 la van a hacer todos. Pero después, aplicando esas diferentes formas de expresión o diferentes formas de crear situaciones, el segundo tema que tienen que desarrollar lo eligen ellos. Entonces, se van a buscar una segunda estación de aprendizaje que les cuadre con lo que quieren hacer. Entonces, ya tienen las 2 estaciones elegidas, una obligatoria para todos, otra que pueden elegir en base a la decisión del grupo. Se trabaja de manera colaborativa. Y las 2 estaciones lo que les van a presentar es un problema real, una situación, un caso. Entonces ellos tienen que ir desarrollando la solución al caso. Va a tener una parte más contextual, va a tener una parte más teórica, una parte más técnica, una parte más de aplicación y luego una parte individual que la hacen en sus casas donde cada uno se lleva su examen y les pido que hagan una vinculación teórico-práctica y reflexiva de lo que han hecho. Es un trabajo de metacognición a la vez que hacen una exposición teórica del tema. Me van contando cada una de las acciones, cada uno de los procesos y cuál es el elemento teórico que se relaciona con eso. Claro, estamos hablando de que eso lo hacemos ya en la universidad. Pero no sé si un día os contaba que yo ahora tengo en mi clase a varios alumnos que los tuve en primaria.
estuve con ellos, sobre todo en las aulas de desarrollo de capacidades, toda la etapa de primaria. Estuve con ellos toda la etapa de secundaria, en bachiller no, es la única etapa en la que no he dado clase. Y luego me los encontré en la universidad. Entonces, claro, con ellos sí que puedo describir de cómo llegamos a eso, porque sí que había mucha relación. Y todo empieza con lo que os decía, con esas tareas como la del el cuento matemático. Cómo te parto de una actividad pues muy tradicional como es el que escribas un cuento, cómo paso a algo más grupal en el que tenéis que exponer, decidir y valorar no solo vuestras opiniones, sino también la de los demás, cómo aprendemos a valorar las situaciones, cómo desarrollamos un producto nuevo y cómo ese producto nuevo da solución a ese problema o a esa pregunta trampa que poníamos al principio de crea una radionovela matemática, que dicho así de primeras no tenía mucho sentido. Esto lo vas nivelando y lo vas desarrollando en diferentes proyectos y vas introduciendo sobre todo habilidades y técnicas y llegas a la universidad donde sí que puedes enfrentarte a un examen basado en situaciones de aprendizaje, en estaciones separadas con problemas reales que respecto a una temática que has trabajado. Entonces, bueno, resulta interesante ver cómo a lo largo de la vida, pues sí que vemos que esas destrezas, esa competencia se va adquiriendo, pero creo con mucho trabajo de apertura, de creatividad y sobre todo de asumir errores, porque bueno, fallos a lo largo de... El que se arriesga, pues ya sabe lo que se puede pasar. Entonces, hay que asumir que no siempre todo va a salir bien, pero que ayuda. 3 niveles de evaluación. En ese primer ejemplo que teníamos los 3 niveles con 3 tareas, realmente lo que os decía era una única tarea definida de 3 maneras diferentes que marcan un nivel. Entonces, tú ahí podrías poner las 3. Un alumno pasaría por encima de las tareas de recordar y de esquematizar, sería capaz de irse a ese esquema interactivo y a esa exposición y a ese debate, sería capaz incluso después de investigar una ampliación. Otros no, otros serían únicamente capaces de memorizar y esquematizar. La cuestión es que tú lo que mides ahí es el nivel de adecuación de respuesta o, de alguna manera, evalúas la consecución de la tarea en diferentes niveles. La propia evaluación es qué profundidad has alcanzado en cada una de las tareas. Abres la tarea, los 3 niveles de tarea a todo el mundo, pero vamos a saber cuándo alguien ya choca con su techo o alguien que es capaz incluso de pasar por los 3 niveles, aunque no sea con mucha competencia, pero ves que hay un avance. Si tú esto lo vas repitiendo, esta misma situación, en tareas similares a lo largo del curso, vas viendo esa evolución sobre algo que te permite comparar. Como una tarea controla del primer trimestre, sobre esa introduces alguna muy sencilla del mismo procedimiento en el segundo y otra al final. ¿Son evaluaciones finales de los trimestres? No, lo que estamos haciendo es realmente medir el progreso a nivel interno, a nivel más del aula y del profesor para saber que lo que tú estás haciendo tiene impacto sobre cuestiones que no podemos dar por cerradas, sino hay cuestiones que de vez en cuando tienen que volver a aparecer en el escenario para saber precisamente medir esa evolución. Entonces, cuando nos metemos a hablar de evaluación y describimos estos procesos continuos, a mí ahí sí que no me gusta mentir, triple trabajo para el alumno, triple trabajo para el docente. Resultados muy buenos, sí que es verdad. Si damos esa opción de mejorar, de feedback, de repetición de las situaciones y percepción de logro, pues evidentemente vamos creando compromiso, vamos creando mejor rendimiento, vamos haciendo pues, al alumno muy participativo de su evolución. En el nivel 2, y esta vez pues lo explico con los nodos, os los voy a explicar de manera diferente, pero entender que si os hablo de SEN tipo 1, ahí vamos a poder colocar nodo 1 y vamos a poder colocar Tomlinson 1. De hecho, hay pequeñas diferencias en lo que vais a ver. El nodo ese básico, esa parte de la evaluación de ese primer nodo, es casi diagnóstica. ¿En qué situación estamos? Nos ayuda a tomar esa decisión sobre esa primera tarea de decir, ¿es una tarea que nos ayuda a alcanzar el saber básico ya marcado por la norma o es una tarea de compensación?
porque tengo varios alumnos que no están en ese nivel. Incluso puedo tener un alumno de alta capacidad que incluso en esa área del conocimiento viene de suspender y necesita ese plan compensatorio. En algún momento del curso sí que os comentaré lo de los planes compensatorios. Está muy poco extendido. Pensamos que aquí lo que tenemos que hacer es un patapum para adelante, pero es más una cuestión de lógica. O sea, por mucho que tengamos el alumnado con alta capacidad, si por el camino, por razones varias, ha ido perdiendo conocimiento, pero sabemos que una de las características es que tiene la posibilidad de aprender más rápido, tenemos que echar ese pasito atrás, darle ese programa compensatorio y poderse poner al día rápidamente, porque si después vamos a seguir basando todo en andamiaje, tenemos que ser conscientes de que hay contenido que no se ha adquirido. No se ha perdido capacidad ni habilidad, pero sí se ha perdido o no ha adquirido conocimiento. Entonces eso sí que lo tenemos que recuperar. Y en eso, planes compensatorios. Una decisión. El primer nivel es compensatorio o es de saber básico. Depende de nuestro contexto y depende de con quién trabajamos y depende de la personalización. En los intermedios, procesos. Rúbricas muy claras. Que se evalúe sobre todo el proceso, no el qué. El qué se evalúa en el nivel 1. El cómo en el nivel 2. Y en el nivel 3 es por qué y para qué. Porque ya es una aplicación y una reprobación de lo mismo. Entonces, ahí pasaría más a una metaevaluación. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Y para qué serviría lo que has hecho? Reflexiona sobre todo tu proceso y hazme una respuesta motivada, compleja y completa. No me vale una frase en cada una de las preguntas. Te estoy dando la guía para que casi te empieces a acostumbrar a hacerme un informe detallado de lo que vas haciendo. Pasamos a esa autonomía y esa independencia del alumno en ese punto. Un ejemplo práctico, pues bueno, un proyecto audiovisual, ¿no? Sobre las adaptaciones marinas y las estrategias. Seguimos con el tema de los... en la evaluación personalizada vamos a intentar irnos, a medida que avanzamos en los niveles, hacia esa evaluación auténtica, hacia esa evaluación en la que tratamos de evaluar la solución directa sobre un problema real que hemos planteado. Hasta que llegamos a ese remate final de la evaluación, desde luego que sí que va a haber herramientas de evaluación, pues rúbricas, hojas de observación, lo que necesitemos, para ver qué nivel del concepto se ha adquirido. O sea, ¿cómo evalúo el qué? ¿Qué desarrollo procedimental he tenido? ¿Cómo evalúo el cómo? Y finalmente, la repercusión más metacognitiva de por qué y para qué. Así lo voy a ir nivelando. Voy a tener en cuenta el DUA en tanto en cuanto pues, no voy a valorar que se hayan ajustado a un único formato, sino que voy a valorar más el resultado final y el procedimiento sobre el procedimiento normativo o el seguimiento de unas instrucciones. Vamos a dejar que pueda haber variaciones y a ver cómo llegamos a unas mismas conclusiones por caminos diferentes. Ha habido veces que ante un mismo problema, porque esto sí que es verdad que se cumple, tenemos el problema que es el punto de partida y al final tenemos la solución que es el punto de llegada. Eso sí, de un punto a otro no hemos ido en línea recta. Hay veces que en un grupo de 8 lo que vemos son 8 trayectorias totalmente diferentes. Sobre todo cuando vamos subiendo a esos niveles 3 en los que requieres una indagación y una interpretación de esa indagación y por lo tanto también un diseño muy personal de lo que vas a investigar para lo que tú has comprendido en el problema. Entonces, claro, ahí sí que vemos que cada uno pues a veces no comprende exactamente lo mismo, pero no quiere decir que una diferente interpretación lleve a error, sino que lo que te lleva es a caminos diferentes a la hora de resolver. ¿Por qué? Porque cuando tomas decisiones y cuando planteas cuestiones abiertas, introduces la creatividad, lo que se introduce en el cerebro de nuestros alumnos es el cuestionamiento, la pregunta. En función de la pregunta que hago y la respuesta que doy, voy trazando el camino. Me hago una lluvia de ideas a base de preguntas. Después hago un ordenamiento de esas ideas y después una toma de decisiones. Claro, es un volumen muy grande de ideas, es un ordenamiento más subjetivo de esas ideas y una toma de decisión muy especializada. En ese proceso, similar o incluso idéntico en cada uno de los individuos, que hacen que haya trayectorias diferentes que nos llevan a un mismo objetivo. Entonces,
en ese nivel 3 vamos a ver esa diversidad y que no nos importe, que no nos dé miedo el plantear tareas, sobre todo que lo hagamos además con intención. Tareas a las que no se pueda llegar a una única conclusión, sino que sean mucho más abiertas. Esta personalización, sobre todo cuando lleguemos a este nivel, nos va a permitir ver ese progreso individual. O sea, qué tareas, si tengo un portafolio competencial en el que el alumno va guardando todas sus tareas, al final del curso puedes llegar y puede llegar el mismo, ver lo que hacían al principio y sobre todo cómo lo hacían y ver esa situación final. A mí me gusta mucho trabajar con portafolios competenciales en el que aparece el producto, la heteroevaluación, la coevaluación, la metaevaluación. La metaevaluación la puedo hacer a través de bitácoras, a través de diarios de clase, a través de hojas detalladas sobre el qué, cómo, cuándo, por qué y para qué, como yo quiera. Y cuando coges eso al final y ves esas checklists que tú has podido utilizar observacionales sobre los procesos, esas reflexiones de ellos y cómo ha ido cambiando a lo largo del curso, la verdad que te permite poder dibujar la trayectoria de aprendizaje que ha seguido cada uno de tus alumnos. Y si lo vais metiendo todo en un Excel y lo codificáis adecuadamente, después sí que la verdad que queda muy chulo ese mapa conceptual donde veis la evolución de cada alumno y que es muy gráfico y muy sencillo de interpretar. ¿Vale? Como os decía, lo de hoy para mí va a ser más rápido, más concreto. De hecho, pues bueno, hemos estado una horita. Lo único que sí que, si tenéis alguna pregunta que hacer, alguna duda de lo que he ido haciendo, sí que recomiendo que accedáis al vídeo de la segunda sesión, lo podáis ver detenidamente y a continuación os podéis poner la grabación de hoy y lo veáis en conjunto. Sobre todo porque si se entiende ya la primera esto y os diría como a los chicos, no dejéis que esto se enfríe. Intentar mañana hacer ya una práctica sobre esto. Intentar hacer una pequeña nivelación de voy a meter tareas de recordar, voy a meter tareas de analizar y voy a meter una metaevaluación y a ver qué es lo que pasa si hago esa secuencia sencilla. A ver qué es lo que ocurre. Pero sí que os recomiendo eso, que veáis la sesión del otro día y esta de forma continua y luego hagáis una pequeña prueba en vuestra clase y a ver qué tal funciona. Aunque en el curso lo estemos dirigiendo al talento, a la alta capacidad y desde luego que estos modelos se adecúan, bueno, en un aula de desarrollo de capacidades, si pones esto en práctica empiezas a ir en cohete. Los proyectos que llevamos durante 5 años con esta práctica, la evolución era exagerada, la guardo con datos individuales y grupales, incluso en algún congreso internacional hemos expuesto esa evolución y la verdad que es exagerado en ese contexto como lo hacemos. Las presentaciones, Noelia, mi intención es subirlas. De momento, lo que tenéis en la página web es el enlace de Meet donde se acceden y una vez que terminan las sesiones, en el momento que se procesa la grabación, subo también la grabación, que está enlazada a un canal de YouTube. Y ahora lo que quiero empezar a subir también son las presentaciones para que las tengáis. Incluso, pues bueno, ahí en la propia página web de la página de la comunidad del talento ya hay material de otras veces. Hay una pequeña sección con actividades de desarrollo emocional y actividades de creatividad. Hay nada más abrir la pantalla, pues un ejemplo de tareas muy básicas, muy sencillas, de cómo se transforman, se adecúan a alumnado con altas capacidades y son creo que 120 páginas por secciones de cómo trabajar la creatividad desde primero de primaria, cuarto de secundaria, cómo trabajar la resolución de problemas, cómo trabajar el área matemática, la de lengua, la de ciencias, está todo muy estructurado en un material descargable y gratis que tenéis ahí en la web. Entonces, meteros en la web del talento, incluso si alguno no se ha apuntado a la comunidad del talento, no al curso, a la comunidad, nada más abrir también tenéis el enlace y así os llega siempre las actualizaciones. Entonces, sí, mi idea es subiros todo y así tendréis todo el material. Incluso con esto de la personalización, tengo una carpeta de mucho más material que ayuda a programar y os lo compartiré también la carpeta entera, seguramente. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿No?
Bueno, pues si os parece, termino la grabación. No sé si algunos de los que estéis aquí sois de Cáceres, pero bueno, mañana tenemos unas jornadas de altas capacidades en Cáceres y de hecho ahora estoy aquí en Cáceres y mañana damos una conferencia con Javier Turón, con Paulina Manfaldi, 2 profesionales más y luego estoy yo también. Entonces, si alguno está por Cáceres, que sepáis que nos podemos ver mañana en el teatro y si no, pues bueno, ya habrá más ocasiones de conocernos en persona.